Bueno, ahí debería estar grabando. ¿Cómo están? Pasó mucho tiempo desde que nos vimos, pero bueno, acá estamos para hacer una breve clase, ¿sí? Sobre algo de lo que ya se van a enterar. Primero algunas aclaraciones, ya que tanto tiempo llevamos separados, ¿sí? Nos vimos 2 veces, 3 veces. No sé cuánto llevan ya trabajando así con este formato de video. A mí todo lo que significó el trabajo desde mi casa con ustedes y con otros colegios se me hizo bastante difícil, hay que acomodarse a forma nueva de trabajo. Ustedes habrán visto que tardé un poco en responder algunas cuestiones en el Classroom, principalmente porque llegan todas las notificaciones de todos los cursos de todos los profesores. Si las dejamos activadas, entonces, bueno, las desactivé, porque la forma de trabajar es así con un Classroom que es general de todo el colegio y que hace que lleguen notificaciones todo el tiempo. Perdonen si no miro la cámara, pero me queda un poco incómodo porque tengo algunas cosas en la pantalla. Y bueno, me fui atrasando un poco, ¿sí? Yo les debo algunos trabajos. La primera semana tampoco podía entrar a Classroom, así que les llevo todo más tarde. Obviamente todo esto lo voy a considerar, no es que van a tener el mismo tiempo si tuvieron unos 2 o 3 días menos hasta que les llegue esta clase, que los que tuvieron en otras asignaturas. No se preocupen que eso lo vamos a compensar, ¿sí? Pero bueno, supongo que también a ustedes la cuarentena les estará generando algunos inconvenientes, no todos tendrán la misma facilidad para trabajar con una computadora o con el celular o con lo que haga falta, más si tienen que compartir esos espacios en sus casas. Eh, y bueno, son las condiciones que tenemos para trabajar ahora, por eso también tenemos otros tiempos, tenemos menos clases semanales por materia. Son clases que son más sencillas, porque sabemos que no podemos exigir lo que se exige en un aula, donde ustedes tienen el momento y el tiempo para preguntar aquella duda que les surja, que es algo que nos va a estar faltando, ¿sí? Durante estas clases. Escuchen, se me cayó algo acá. Pero bueno, vamos a tratar de reponerlo de la mejor forma posible. Como para adelantar un poco, yo después de esta clase, lo que quiero que hagan es que las consultas que tengan las dejen por escrito debajo de la clase en el Classroom, no por privado, ¿sí? Todas las consultas debajo de la clase en el Classroom. Yo después les voy a ir haciendo llegar las respuestas todas juntas, ¿sí? A través de sus tutores, a través de Paz. Todavía no sé si va a ser un video, si va a ser algún archivo para que lean, pero la idea es que tengan todas las dudas resueltas de sus compañeros, porque la dinámica del aula a veces nos permite escuchar la duda que le surgió a un compañero y que no se me ocurrió a mí, pero que es una buena pregunta, porque es algo que a lo mejor yo no sabía y que con esa pregunta lo puedo saber, ¿sí? A veces pensamos que estamos entendiendo algo y con una consulta a un compañero en el aula nos damos cuenta de que no lo habíamos entendido tan bien. Entonces está bueno tener la posibilidad de escuchar qué preguntan los demás acerca del tema que se está dando, ¿sí? Eh, Ahora, hablando de esto de trabajar desde sus casas y de la distancia con la escuela, quiero aclarar algo. Estuve corrigiendo sus trabajos y a pesar de que había muchos muy buenos, había otros trabajos que pareciera que se hubieran tomado solamente el tiempo para cumplir y enviar algo, ¿no? Como, ya está, ya lo envié, que se arregle el profesor, con eso que mandé. Eh, Esto sigue siendo la escuela, ¿sí? Sigue siendo su escolarización. Algunos incluso se lo escribí en la devolución de los trabajos. No importa que estemos trabajando desde nuestra casa, que haya una pandemia, que sea a través de internet, que lo hagan con el celular, que puedan estar viendo un video de lo que sea mientras está el profesor hablando en la clase, le ponen play y le dan bolilla un rato, otro rato no. Eh, Esto sigue siendo la escuela de acá a un tiempo, no sé cuándo será. Probablemente tengamos que ingeniarnos con algún modo de evaluación. Entonces, el trabajo que ustedes vayan haciendo a lo largo del trimestre, o el semestre, o como se vaya a organizar, es importante. Y es importante que ustedes hagan el trabajo, eh, para que los profes podamos ir comprobando, no solo lo que saben, sino lo que no saben, porque hay cosas que va a haber que volver a explicar, ¿sí?
En el caso de trabajo 1, particularmente, muchas personas, muchos de ustedes y muchos de ustedes, me enviaron la parte de análisis sintáctico resuelta con herramientas automáticas de Internet. ¿Sí? Y yo esto no lo digo como un reto mal, ni estoy enojado ni nada, porque a lo mejor alguno sintió que no le salía y que necesitaba una ayuda con eso, porque a veces las cuentas de matemáticas las harán en calculadora o lo que sea. Pero los contenidos que se piden en esta etapa, y sobre todo los que pedí en los primeros trabajos, son contenidos que vienen del año pasado. El año pasado, ustedes saben, yo trabajé en otro segundo, ustedes tuvieron incluso la clase de haiku conmigo, yo ya estaba trabajando en la escuela. Y los contenidos de gramática, lo que es análisis sintáctico, yo sé lo que se dio, ¿sí? Trabajamos con el mismo cuadernillo de actividades prácticas. Entonces, todo lo que es análisis sintáctico, la idea era que ustedes utilizaran lo que se dio el año pasado. Y algunos no lo hicieron así. Algunos usaron herramientas de internet, y yo les quiero preguntar, ¿no? Ya que me subrayaron y me pusieron sintagma verbal, ¿qué es un sintagma? Porque si están usando categorías y no saben lo que son, están haciendo trampa, ¿sí? A los que me entregaron las oraciones corregidas con herramientas de internet, ¿sí? Que no son las que se dieron el año pasado, entonces ni siquiera lo vamos a discutir, esos no los corregí, ¿sí? Y no voy a aceptar la entrega tardía porque ahora les voy a subir la resolución de todas las oraciones con explicaciones. Más adelante veremos qué pasa con los que me entregaron, si damos algún otro trabajo de análisis sintáctico o qué pasa, ¿sí? Si ustedes tienen dudas, si no se acuerdan, hagan lo que puedan en estos casos. Yo no expliqué análisis sintáctico todavía. Les di para que hicieran a modo diagnóstico con lo que se había dado el año pasado. Si ustedes necesitaban alguna ayuda, no era que alguien o algo les resuelva el ejercicio, sino apoyarse en algún tipo de material. Por ejemplo, podía ser el cuadernillo. Pero lo que más me preocupó fueron las preguntas para reflexionar acerca de esos fragmentitos que explicaban la literatura o que opinaban acerca de la literatura que yo les di, porque la idea era que ustedes mismos, a partir de la lectura de Vidas Perpendiculares, pudieran reflexionar y repensar el libro que ya habían leído, aunque sé que algunos no lo leyeron por lo que me contaron. Igualmente es un libro muy cortito, ustedes lo agarran en 3-4 horas, lo pueden finiquitar muy rápido. La idea era que repensaran ese libro que ustedes ya tenían supuestamente en la cabeza, y muchos no lo hicieron, y muchos otros se copiaron o compartieron las respuestas, ¿sí? Y entregándome para toda una tarea en la que yo les di 5 fragmentos, que eran 1 o 2 párrafos cada uno, me entregaron 4 renglones de respuesta, 6 renglones de respuesta. El compañero me mandaba la misma respuesta y le cambiaba 4 palabras, como si yo no me fuera a dar cuenta. A ver, para cambiarle 4 palabras y ponerlas mal, porque cambiaban cualquier palabra por cualquier palabra, como para hacer algo distinto. Si me lo van a enviar y yo lo voy a leer, yo veo que es la misma respuesta, ¿sí? Prefiero entonces, si directamente se van a copiar o van a hacer lo mismo, copien y peguen lo que está bien escrito, no lo escriban mal con tal de cambiar algo. Pero me preocupa la cuestión del esfuerzo y de la dedicación a la materia, ¿sí? Reitero, esto sigue siendo la escuela, se esperan unos rendimientos de ustedes que no son los que se les van a pedir en una escolarización normal, yendo a la institución, teniendo las clases las 2 veces por semana que tenemos que tener, con el profesor adelante de ustedes. Esto es más difícil de llevar adelante, pero sí se espera que ustedes hagan el esfuerzo de responder a las consignas como se les plantean. Entonces, cuando hay una consigna, y esto muchos lo van a ver escrito en las devoluciones que les hice, cuando hay una consigna que es una consigna de reflexión sobre un tema o de opinión, ustedes tienen que atravesar ese proceso de pensamiento, no lo puede hacer un compañero. Yo tengo que saber qué piensan y qué entienden ustedes en esta situación. A mí no me sirve que me entreguen 2 personas la misma reflexión, ¿sí? Porque se supone que es personal eso. Así que espero un poquito más para la próxima tarea de ese tipo. Pero en este caso me voy a centrar en el trabajo práctico 2, que fue el trabajo sobre correlaciones verbales, ¿sí? Fue muy difícil tener que corregir aquello que era correlación verbal, porque en sí la intención del trabajo, al hacerlos inventar un verbo, era forzar el reconocimiento de verbos, ¿sí? Que ustedes reconocieran formas verbales que son habituales, que ustedes dijeran, ah, esto es como amar,
esto es cómo temer, esto es cómo partir, por eso les pedí que hicieran según esos 3 modelos. Y a la vez forzar también las habilidades de conjugación verbal, porque si yo les doy a ustedes, les digo, conjúguenme el verbo explotar en pretérito perfecto de subjuntivo, ustedes googlean explotar pretérito perfecto de subjuntivo y eso lo pueden obtener. Y como ya había tenido la experiencia de que en el primer trabajo me enviaban cosas hechas en internet que no habían hecho ustedes, necesitaba plantearles una actividad que les requiriera a ustedes una cierta habilidad. Esa habilidad era encontrar cómo se conjugaba cada modelo de verbo y hacerlo con los verbos que habían inventado ustedes. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué eso se puede hacer y era bastante sencillo y lo vamos a repetir. El problema fue que yo lo que son las correlaciones verbales, es decir, cómo ustedes juegan con un tiempo y con otro cuando narran algo, porque les pedí una narración, ¿sí? Un breve relato, yo eso no lo pude corregir, ¿sí? Porque había falencias más graves. Falencias del tipo no saber qué es un verbo, ¿sí? Porque algunos de ustedes, por ejemplo, me respondían poniéndome el nombre de un verbo, supongamos que el verbo es piripar, y me ponían piripar, 2 puntos. Objeto que sirve, no, objeto no, eso no es un verbo, ¿sí? Los verbos son otra cosa, los objetos en cualquier caso es un objeto, la palabra que define el objeto es un sustantivo. Ahora lo vemos en la parte teórica de la clase, ¿sí? Que por esta falencia tan grave vamos a tener que repetir contenidos viejos y vamos a ir a esta parte de la clase que se llama bien, verbos. Me acabo de dar cuenta de que había música de fondo, perdón, sí, espero que no haya interrumpido mucho la audición de mi voz. Estuve luchando por solucionar unos problemas con la compu estos días, así que no anda muy bien el micrófono, es lo mejor que lo puedo hacer andar. Les pido paciencia, estoy hablando lo más fuerte que puedo sin cansarme. Pero bueno, les pido paciencia y que si hace falta pongan pausa, vuelvan un poquito para atrás y vuelvan a escuchar lo que estoy diciendo. La clase no va a ser muy larga, voy a explicar verbos medio desde el principio porque están fallando mucho y vamos a hacer una actividad de refuerzo y nos vamos a meter en otro tema la próxima semana si esto lo hicieron bien, ¿sí? Entonces pónganle onda porque a nadie le gusta, no me gusta ni a mí. Pero bueno, le busqué una vuelta más o menos divertida al trabajo práctico que ahora al final lo comento y lo explico. Primero, vamos a preguntarnos qué son los verbos porque he visto que fallan en esto y no está bueno, ¿sí? Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Estamos. Vamos a buscar acá verbo. Verbo. ¿Sí? Verbo. Yo esto, por si alguno lo mira en el celular, vamos a tratar de agrandarlo mucho. A ver hasta dónde se puede ver. Y entre todo. Nombre masculino, ¿sí? Bueno, esto de nombre más adelante lo explicaremos, pero vamos a la primera definición de esta entrada. Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funciona como núcleo del predicado. Bien. Acá tenemos básicamente todo sobre el verbo, ¿sí? Pero vamos a tomar, esto lo voy a volver a poner después, vamos a tomar como ejemplo la palabra, bueno, le dejamos amar, vamos a poner uno más sencillo, correr, ¿sí? Vamos a agrandar la letra, vamos a poner el verbo correr, pongo en mayúsculas, si puedo, uy, toque cualquier bolazo. Correr, ¿sí? Y la palabra perro. Que son dos palabras bien distintas y muchos se van a dar cuenta de que correr es un verbo y perro no, ¿sí? El asunto es cuando yo los mando a definirme un verbo que ustedes inventaron, porque si, digamos que es un verbo inventado, ¿no? Entonces en vez de correr le pongo corrar, ¿sí? Definen el verbo correr, les puse yo.
O sea, no era esa la tarea era inventar un verbo e inventarlo en entrar al diccionario. Y ustedes me ponían correr, dos puntos, objeto que, listo, ahí ya está mal. Yo cuando empezaron así, se pone correr, objeto, o correr, costumbre de, no, ¿sí? No vamos a definir un verbo así porque los verbos son, como vimos, acciones, ¿sí? Estados, cambios de estado, existencia, como es que lo dice acá, procesos, ¿sí? Bueno, cambios de estado serían los procesos que afectan a las personas, a las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos que saber cuando acá dice funciona como núcleo del predicado, si queremos identificar un verbo es algo que se puede decir acerca de otra cosa, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo quiero decir que el pasto es verde. Yo puedo decir el pasto verde, ¿sí? Pero lo que estoy queriendo significar es el pasto es verde, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es que el pasto es, ¿sí? Es esto de la existencia, puede ser un estado, tipo si el pasto está verde. Yo no puedo decir el pasto perro verde, ¿sí? Cuando nosotros vemos sustantivos o adjetivos nos damos cuenta que hablan de las cosas reales como son. Los verbos indican algo acerca de esas cosas, ¿sí? Es muy difícil definir la categoría. Ustedes deberían reconocerla por la experiencia y por el lugar que ocupa, por ejemplo, en la oración, pero sobre todo porque le pueden encontrar estos accidentes gramaticales. Un verbo puede tener los accidentes gramaticales, que son estas variaciones que indica acá, ¿sí? Eh, un sustantivo, por ejemplo, como accidentes gramaticales, tiene singular o plural, masculino o femenino. Y bueno, a veces pueden funcionar como gramaticales. No, en realidad no son gramaticales, son esos dos. ¿Sí? Género y número como accidentes de los sustantivos o de los adjetivos. Pero en el caso de los verbos tenemos tiempo, ¿sí? Que indica cuándo respecto del momento en que se habla ocurrió la acción. Nosotros partimos del momento de la enunciación, que es el momento en que el hablante o el enunciador dice las palabras, ¿sí? Si partimos del presente, todo lo que haya ocurrido atrás se va a decir en una forma del pasado o de pretérito, lo que todavía no haya ocurrido se va a decir en una forma de futuro. Eso sería el tiempo. El aspecto, ¿qué es el aspecto? Bueno, el aspecto es, por ejemplo, yo puedo decir, si el verbo fuera correr, bueno, vamos a volver al verbo amar, no importa, amar, si vamos al verbo amar, yo puedo decir yo amaba, escribiendo con una sola mano, no sé por qué, yo amaba, o puedo decir yo amé, ¿sí? ¿Qué es el aspecto verbal? El aspecto verbal indica que estas dos acciones están las dos en pasado, pero una está vista como que ya terminó, ¿sí? Está vista en su finalización. Yo amé es una acción que se la da como terminada. Yo amaba, en cambio, es una acción que está en duración, está en proceso, ¿sí? Yo no digo la palabra, no uso la palabra amaba, no uso este tiempo del imperfecto. Justamente el aspecto es si es perfecto o imperfecto, ¿sí? El aspecto perfectivo indicaría que la acción está terminada, como en amé, y amaba es un tiempo imperfecto porque está en duración, está en el proceso, todavía no terminó la acción. Yo amaba en ese momento, ¿sí? A mi novia. Entonces yo estoy hablando de un momento en que todavía la amaba, no estaba terminada. Si yo digo, yo amé a mi novia, lo digo desde el presente, y estoy indicando que ya no amo más. ¿Sí? Eso, la diferencia de aspecto en el verbo es esa, porque ustedes dirán, los dos son pasados. Bueno, uno indica la acción en duración y otro en su finalización. Esto no lo vamos a profundizar ahora porque quiero que sepan qué significa el aspecto cuando busquen verbo y vean que los accidentes verbales son estos. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. El modo es una forma de vinculación entre el hablante y aquello que está diciendo. ¿Por qué? Porque el modo indicativo es un modo en que el hablante se compromete con lo que dice como una realidad. ¿Sí? Yo corro, yo comí. Eso es algo que estoy afirmando. El modo imperativo, que es el más sencillo, es para hacer pedidos o dar órdenes. ¿Sí? Corre, ¿sí? Corre es una orden. No se está diciendo que sea algo real ni algo irreal, sino que está diciendo que es algo que te estoy obligando a hacer o algo que te estoy pidiendo que ocurra. ¿Sí? Estoy solicitándole a alguien que lo cumpla. Y el modo subjuntivo sirve para expresar deseos,
suposiciones o miedos, ¿sí? Algo que no ocurre en realidad, pero que se lo pone como una posibilidad, indica una posibilidad. Por ejemplo, la posibilidad de que yo caiga. Vamos a hacer un ejemplo más simple. La posibilidad de que yo enferme mañana, ¿sí? Si me quedo en mi casa, es muy baja. Yo no estoy diciendo que voy a enfermar ni que no voy a enfermar. Lo estoy poniendo como suposición. Ahora, expresar un deseo en modo subjuntivo, por ejemplo, sería ojalá ganemos. ¿Sí? Ganemos es el presente del modo subjuntivo, ¿sí? Pero no estoy vinculándome con ese contenido como si yo lo dijera como una realidad. Yo no digo ganamos, o vamos a ganar, o estamos ganando, ¿sí? Ni ganaremos. Estoy diciendo ojalá ganemos, lo expreso como un deseo y como una posibilidad. La posibilidad de que ganemos existe, ¿sí? Ahí tienen otro caso en el que se expresa como posibilidad un verbo. Esto es el modo, ¿sí? El modo sería si es real, irreal o imperativo o un pedido. Esto lo vamos a saltear, si voz activa o pasiva, no es tanto un accidente gramatical, sino la forma en que se lo presenta en la oración. Eso sirve para cuando damos objeto directo, ¿sí? Puedo decir, me como la torta o la torta es comida por mí, eso es voz activa o pasiva. Lo vamos a ver más adelante. Nos centramos ahora en esto, número, ¿sí? Singular o plural, todo eso está indicado en el verbo. Y persona, que no hay que confundirlo con personas reales, sino que son justamente accidentes gramaticales, ¿sí? Yo amaba, Juan perdió un botón de su camisa, vamos a poner como ejemplo. ¿Estoy compartiendo la pantalla todavía? Creo que sí. Déjenme chusmear acá. Sí, está bien. O sea que hace mucho tiempo que no me están viendo la cara. Pero no importa, yo estaba queriendo poner mi cara más grande, no importa. Juan perdió un botón de su camisa, no es lo mismo que a Juan se le cayó un botón. ¿Qué pasa acá con la persona y cómo la podemos identificar? Bueno, en perdió está la persona gramatical, ¿sí? Como es la tercera, nosotros nos podemos dar cuenta de que es Juan quien la perdió. Pero ¿qué pasa? También acá, en esta oración, se cuenta lo mismo, y también es la tercera. ¿Cómo sabemos que es el botón? Bueno, esto es por el sentido del verbo, ¿sí? Juan no se cayó, sino que por, bueno, la oración, el orden de las palabras en la oración. Vemos que Juan, con esta preposición, significa que es el que es afectado por el hecho de que se haya caído. No importa que Juan coincida con cayó, nosotros sabemos leer y nos damos cuenta de que es un botón, pero es importante ver acá que la tercera persona sirve para indicar que el verbo dice algo acerca de una persona o de una cosa, puede ser de un animal, de un ser vivo, lo que sea. Eso no pasa con la primera y con la segunda persona, porque si digo perdí un botón o caíste, ¿sí? Te caíste, yo no puedo decir te caíste y estoy hablando, salvo que sea una fábula o una situación literaria, algo irreal, caíste no puede ser un botón, ¿sí? Es la persona que está escuchando, es la segunda persona, y la primera siempre es el yo, quien habla. Estamos hablando de, en situaciones reales de habla, la entidad que está hablando es una persona, un ser humano, un individuo. Bueno, esto es la persona del verbo, no es tan importante ir ahora justo a la definición, pero sí explicar qué errores cometieron, ¿sí? Durante la resolución de este trabajo práctico. Ustedes tienen 3 modelos que ya los conocen, ¿sí? Modelos verbales para la conjugación, y que los tienen en los cuadernillos del año pasado, igual ahora los voy a subir. Tienen los cuadritos con todas las conjugaciones verbales, ¿sí? Eso se vio el año pasado. Algunos llegaron hasta un punto, otros llegaron hasta otro, a lo mejor no todos llegaron al modo subjuntivo, pero esto ya lo han dado también en primero. Amar, temer y partir, ¿sí? Son estos los tres modelos de verbos que se utilizan para enseñar las conjugaciones. Bien. Ahora, ¿qué significa que sean modelos?
por qué son tres y por qué se enseñan estos modelos. Primero son tres porque estas son las tres conjugaciones verbales que existen, ¿sí? Las tres terminaciones de palabras por las que nosotros podemos reconocer que una palabra es un verbo, ¿sí? En el caso de que estén en infinitivo, ¿sí? El infinitivo es la forma que se utiliza para indicar cuál es el verbo que no está conjugado. Se dice que no está conjugado, en realidad es un verboide, es la forma de sustantivo del verbo, el amar, el temer y el partir, ¿sí? Sería el nombre del verbo. Este verbo no está conjugado, no tiene marca de tiempo, no tiene marca de persona, no tiene marca de número, ni de aspecto, simplemente tiene el significado del verbo y tiene esta particulita, que es la vocal temática, ¿sí? La A, la E o la I, y nos indican cómo se conjuga ese verbo. Estos verbos son verbos modelos, ¿sí? Porque muestran cómo se conjuga la gran mayoría de verbos que terminan con esta vocal, ¿sí? Todos los verbos terminados en AR, no todos, perdón. La mayoría de los verbos terminados en AR se conjugan como amar, la mayoría de los verbos terminados en se conjugan como temer, y la mayoría de los verbos terminados en ir se conjugan como partir. Pero ¿cuáles son los que siguen este modelo? Son los verbos llamados verbos regulares. Vamos a sacar esto que dice de la columna, porque estoy haciendo cualquier cosa. Una columnita. Amar, temer y partir son los modelos para los verbos regulares, ¿sí? ¿Qué significa que un verbo sea regular? El año pasado ustedes vieron formación de palabras, ¿sí? Cómo se formaban las palabras, por derivación, por composición, etc. En el caso de los verbos se forman por flexión, ¿sí? ¿Qué es la flexión? Bueno, hay flexión nominal, que es cuando los nombres, como los sustantivos o adjetivos, le flexiono al final de la palabra para indicar si es masculino, femenino, singular o plural. Por ejemplo, decir burro y burra, ¿sí? Ahí hay flexión, se flexiona, es como que se tuerce el final de la palabra, por eso flexión, para indicar algo, una información que se agrega a la palabra. En el caso de los verbos, la flexión verbal ocurre en esta partícula que cambia según el modo, el tiempo, el aspecto, el número, ¿sí? Todos esos accidentes gramaticales que ya vimos. ¿Qué pasa? El verbo, como dijimos, tiene esto que es la desinencia verbal. Bueno, esto no lo dijimos, tiene la desinencia verbal. Lo que se flexiona, ¿sí? En amar es la desinencia verbal, que en el infinitivo está marcada por la vocal temática A y la R que indica el final del infinitivo, ¿sí? Esta sería la primera conjugación. La segunda conjugación es E, vocal temática, R infinitivo, y la tercera I, vocal temática, ¿sí? Ahí, R infinitivo. Nosotros podemos separar estos tres verbos, los tres, en raíz y desinencia verbal, ¿sí? Y este modelo de separación raíz y desinencia verbal lo podemos usar para todos los verbos que sean regulares. Ahora voy a decir que es un verbo regular, ¿sí? Un verbo regular, al igual que amar, temer y partir, es un verbo que en toda su conjugación mantiene la raíz intacta, no la toca, ¿sí? Esta particulita am en toda la conjugación de amar se va a mantener así, sin cambiar ni una letra ni agregar una letra nueva, y que usa para la conjugación una flexión verbal que es siempre la misma para todos los verbos que en infinitivo terminan en ar. O sea, amar, armar, cantar, todos los verbos que terminan en ar, que son regulares, ¿sí? Los irregulares son verbos especiales que ustedes van a saber que tienen formas distintas que no siguen esta conjugación. El verbo ir es un verbo irregular porque no tiene raíz, es solamente esto. Entonces cuando digo fui, ¿sí? En el caso de partir sería partí. Yo no digo yo para decir el pretérito perfecto de ir. Es fui. Y esa F y esa U que aparecen es porque es un verbo irregular, ¿sí? Cambia las letras para indicar un tiempo en particular. En el caso de los verbos regulares, como amar, y vamos a poner acá ya que lo dije, cantar, ¿sí? Sacamos esto por ahora, amar y cantar, ¿sí? Podemos hacer lo mismo, podemos separar acá, cantar. Esta es la forma de obtener la raíz verbal, ¿sí? Yo agarro el infinitivo, le saco las últimas dos letras, ar, er o ir,
y tengo la raíz verbal. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con esta raíz verbal? La raíz verbal la voy a conservar para toda la conjugación, porque si yo, por ejemplo, digo yo amaba, tú amabas, en cantar lo que va a pasar es yo, vamos a poner en rojo, conservo, ¿sí? Esto, que era la raíz verbal, y es yo cantaba, ¿sí? Y fíjense que esto que aparece acá, después de la raíz verbal, es la desinencia verbal para cada tiempo, para cada persona y para cada número, ¿sí? Esto sería en el pretérito imperfecto de modo indicativo. ¿Sí? Lo señalamos así, pretérito imperfecto del modo indicativo. De amar, yo conservo la raíz y lo que sigue es la desinencia justamente de primera persona singular, porque es yo, de pretérito imperfecto del modo indicativo. Esta desinencia, aba, la voy a usar para todos los verbos regulares que en infinitivo terminan en ar, como cantar, ¿sí? Para todos los verbos regulares, en la primera persona del singular del pretérito imperfecto muy indicativo, uso esta partícula aba, ¿sí? Si fuera temer, yo lo separo así, pero no se escribe separado, obviamente esto ustedes lo saben. Yo temía, sabemos que es temía, tú temías, y vamos acá a poner otro verbo, vamos a poner que termine como temer, comer, ¿sí? Yo conservo la raíz, yo comía, uso esto, ¿sí? Vamos a poner otro color para que se note. Uso esta desinencia verbal de primera persona singular del pretérito imperfecto del modo indicativo para verbos terminados en er, o sea, de segunda conjugación, y la repito en cada verbo regular, siempre que conjugue en pretérito imperfecto, la primera persona del singular va a usar esta partícula si el infinitivo era er, ¿sí? Y no se transforma nada de eso, se deja así. Esto es un verbo regular, ¿sí? Mantiene la raíz y usa la desinencia esperada para ese caso. Para el caso er, por ejemplo. ¿Por qué yo estoy explicando esto? Porque cuando yo les pedí a ustedes que inventaran verbos, era por esto que les dije de que no busquen en internet o no se copien el modelo del lugar donde el verbo ya está resuelto. Que ustedes tengan que pensar cómo se conjuga un verbo con esa terminación, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes me inventaron el verbo colmer, ¿no? Digamos que hicieron el verbo que era colmer. Sí, un verbo que es colmer. Colmer, dos puntos, inventamos un significado de acción de vaciar las colmenas, el apicultor. Ahí está, hermoso, ¿sí? Cuando el apicultor colme, ¿sí? Yo uso el presente indicativo siguiendo el modelo de temer. Teme, colme, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes me hacían esto. Yo colmeaba, me ponían. Habíamos colmeado, ¿sí? Entonces, claro, acá la raíz verbal colm, que yo inventé ahí, ¿sí? Reemplazaría el tem de temer, me la mantuvieron. Pero ¿cuál fue el error? El error fue que acá apareció una letra extra, ¿sí? ¿Por qué? Porque este aba, está bien, es terminación de la primera declinación, de la primera conjugación, perdón, de los verbos terminados en ar, amar, amaba, cantar, cantaba. Habíamos visto que en este caso, como es temías, acá debería decir colmía, ¿sí? Que lo borré recién para hacer esto. Pero este colmeaba es un vicio del lenguaje que tenemos, que es frecuente, que viene del inglés, que es una lengua que transforma todo en verbo, ¿sí? Y con la tecnología se ha puesto de moda también. Está bueno igual, es bastante económico para el hablante inventar palabras que sean entendidas por todos, pero partiendo, por ejemplo, de verbos como cliquear, ¿sí? Cliquear,
el verbo lo que tiene es la palabra click, que es un sustantivo, y se le agrega el ear al final. Yo no sé por qué, bien por qué es ear. Me parece que es más un soporte, esta letra E es un soporte del click, para no decir clicar, que no queda tan lindo. Que sí lo usan en España, si no me equivoco, ellos españolizan así directamente con el ar al final, clicar, pero por ejemplo se puede encontrar internetear, ¿sí? Ustedes escriben mal, internetear se puede encontrar, ¿sí? Y esta finalización ear es la que usamos cuando queremos inventar un verbo a partir de un sustantivo, ¿sí? Eh, Flashear, ¿no? Se usa. Algunos dicen flashear todavía, pero es flashear. Fíjense que es lo mismo, es flash, uy, y el ear al final, ¿sí? Y claro, estos verbos sí se conjugan como amar, pero ¿qué les pasa? Tienen la raíz hasta ahí, hasta la E, ¿sí? No importa que todos estos verbos terminen en ear. La desinencia verbal siempre es el ar, ¿sí? Entonces si yo lo quiero poner en pretérito imperfecto no es internetaba, es interneteaba, donde internete sigue siendo la raíz, ¿sí? Aunque suene muy raro. Internet sigue siendo la raíz y el aba es la desinencia verbal. ¿Sí? Pero claro, como son verbos inventados, ustedes cayeron en ponerle ese ear al final, lo cual no es correcto, ¿sí? Para, para el caso de los verbos que inventaron ustedes, que tenían el infinitivo en er, porque ustedes me pusieron el infinitivo en er. Yo les pedí, obviamente, que tengan los tres modelos, ¿sí? Colmer, entonces, no es colmeaba, sino es colmía, ¿sí? Lo mismo para el caso de tercera declinación, vamos a ponerla, partir, partir, yo partía, ¿sí? Tú o vos partías, vamos a ponerle vos acá, y si el verbo fuera, miren que fácil hago, colmir, uy, el verbo es colmir, ¿sí? Acción de llenar las colmenas el apicultor, yo partía, ¿sí? Sigue la misma flexión que temía, ¿sí? Entonces conservo este IA y lo pongo acá en colmía y usa la misma conjugación, ¿sí? Pero esto no es que usa la misma conjugación porque antes en colmer también era colmía. Temía y partía justo en ese caso da que se conjugan igual, ¿sí? La desinencia verbal para el pretérito imperfecto al modo indicativo de temer y partir en primera persona del singular es igual. En otros casos no es así, ¿sí? En otros tiempos verbales no ocurre que coincidan así. Pero yo lo que tengo que hacer es siempre seguir el verbo modelo. Si el verbo es colmir, yo, al ser regular, sigo el modelo del verbo partir, ¿sí? Yo quiero que esto les quede claro, quiero ver si les queda claro. Entonces, necesito que ustedes ejerciten el reconocimiento de la raíz y la desinencia verbal en verbos absolutamente inventados, para que no los puedan buscar. Porque también puede pasar que encuentren en el diccionario un verbo que no conocen, y ustedes lo deberían poder conjugar, ¿sí? Sin conocerlo, instantáneamente, si es regular. Luego veremos las irregularidades. Pero en el caso de los verbos regulares, ustedes tienen que ser capaces de reconocerlo. Así que les hice este trabajito, que es bastante sencillo, eh, que lo voy a leer ahora para que ustedes ya se vayan enterando y que en cualquier caso me dejen sus dudas, ¿sí? Y dice, luego de ver la clase teórica de los verbos, que es esta misma que estoy hablando, resolver la siguiente consigna. Las siguientes listas contienen verbos inventados especialmente para esta tarea. Inventados por mí, no es ninguno de los que inventaron ustedes. Y ya sé que muchos ya inventaron verbos antes, ¿sí? Pero algunos fallaron en cosas tan sencillas que necesito hacer un ejercicio más a conciencia y después de haberlo explicado. Ahora que lo expliqué, lo deberían poder hacer bien, ¿sí? Igual les voy a subir los cuadritos con, con todas las flexiones verbales para que, con todas las conjugaciones para que puedan ver, que puedan seguir los modelos en el caso que les toque, ¿sí? Esto debería ser una pavada, porque van a tener el cuadro para mirar y copiar. Bien,
selecciona de la primera lista el verbo que corresponda a la primera letra de tu apellido, ¿sí? Así que tomé la lista del curso y miré más o menos para que proporcionalmente se repartan los siguientes verbos. Tamar, corrar, frear, cometar, gomar y falizar, ¿sí? Esos verbos los van a tener que seleccionar según la primera letra de su nombre. Van a tener 3 verbos cada uno, ¿sí? Uno en ar, uno en er y uno en ir. En la segunda lista, la que corresponde a la primera letra del nombre, faler, amer, recoter, bailer, mofer e impaler. Y para la tercera lista, el verbo que corresponda a la primera letra del segundo nombre, y los que no tengan segundo nombre, seleccionan la que corresponda a la segunda letra de su nombre. Es decir, si yo no tengo segundo nombre y me llamo Ezequiel, en este caso no hay, pero eh, en la primera lista agarro a Mer por la E de Ezequiel y en la segunda lista agarro a Fumir, supongamos que acá estaba la Z, por la Z. Yo no tengo segundo nombre, ¿sí? Entonces agarro uno por la E y uno por la Z. Fin. Entonces hago a Mer y a Fumir, ¿sí? La tercera lista, perdón, dice comir, repetir, ese está buenísimo, formir, reposir y afumir. Esos son los verbos que van a tener que conjugar. ¿En qué tiempo los van a conjugar? Bien, en la cuarta lista van a seleccionar los 3 tiempos verbales que coincidan con los 3 últimos números de su documento. No hace falta que me digan los números de su documento, yo los voy a poder descifrar de acá, no les voy a robar información ni nada de esto para que hagamos el trabajo, ¿sí? Y encontré una forma un poquito más creativa de repartir las tareas para que además no se estén pasando y copiando todos los compañeros. Porque a cada uno le va a tocar una conjugación, una combinación distinta de conjugaciones, ¿sí? Y van a ser poquitas para que yo corrija, así que me pareció recopado hacer esto, chicos, acostúmbrense. Pretérito perfecto, bla, 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 bueno, no les voy a leer porque no son divertidos, ¿sí? Los tiempos verbales. Una aclaración, acá puse, si tenés uno o más números repetidos en el DNI, usás el número siguiente, ¿sí? Al que se repite. Ojo, no es que si porque acá, claro, si mi número es el 585, el último del DNI, van a poner, bueno, el 5 y el 8, y hay un conjugo solamente en 2 tiempos, no. ¿Sí? Usan el 5, presente subjuntivo, el 8, futuro del indicativo, y el 6. ¿Por qué? Porque el 5 ya lo tenían. Bueno, me salteo uno. ¿Sí? Si tienen 5, 5, 5, hacen 5, 6 y 7. ¿Sí? Espero que esto se entienda. Es decir, todos tienen que hacer 3 tiempos verbales. Y si no entendieron y tienen números repetidos, hagan los números que tienen y agreguen un número más y me conjugan todo en 3 tiempos. Y listo. 5 justamente es la tarea. Conjugar los 3 tiempos de tus listas en los 3 modos que te tocaron. La conjugación tiene que ser completa en todas las personas y números. Es decir, yo, tú, vos, él, ellos, nosotros, vosotros. No es solamente yo y una vez por cada tiempo. Todo. ¿Sí? Bien, lo último que me quedó, que no les dije hoy, es que del trabajo práctico 2, a muchos les pedí, les indiqué una breve consigna de revisión de lo que se había hecho, porque estuvo mal hecho. Eh, todavía no definí cuándo ni cómo me lo van a tener que entregar eso. Pero se lo voy a decir muy pronto, ¿sí? Esta semana lo vamos a solucionar y les voy a indicar eh, eso, cuál es el modo de entrega, si me tienen que entregar con este trabajo. eh, nada, eso. Vayan preparando igual las consignas, algunos di más que otros, según cuánto habían trabajado, ¿sí? Pero no difieren demasiado de la cantidad de cosas que les pedí que hicieran. ¿Sí? Algunos tenían un mínimo error, entonces dije, bueno, corregí esto puntual, y otros que no me pusieron ningún tiempo verbal, bueno, conjugame en este y este. ¿Sí? Eh, pero eso también les queda como pendiente y yo lo tengo anotado, ¿sí? Que me tiene que entregar cosas. Y bueno, espero que esta clase me respondan todos. Hubo muchos que no me entregaron los anteriores, que lo tienen pendiente. Algunos seguramente tendrán sus razones. Todos tendrán sus razones y espero que se solucione y que podamos estar en contacto más seguido. No se olviden de dejarme todas las consultitas, como les dije, debajo de la clase y voy a tratar de ir resolviéndolas durante la semana para que todos puedan escuchar las preguntas que hicieron sus compañeros y sus respuestas que a todos les pueden servir. ¿Sí? Les mando un codazo a todos, cuídense, traten de no salir de sus casas si no es necesario, todos sabemos cómo es esto. Y ojalá nos podamos ver pronto, ¿sí? Que no sea solo por este medio, porque va a ser mucho más útil y mucho más humana para ustedes
una educación con el profe y con todos los profes en el aula, donde tenemos que estar, y con la escuela que nos merecemos, ¿sí? Es una escuela donde todos estemos cerca y podamos escucharnos todas las voces y todos ocupen el mismo lugar, con las mismas posibilidades. Eh, y bueno, nada, les mando eso, un codazo a todos, no muy grande, porque les puede doler. Y espero que se haya entendido, que quede claro, que no se aburran mucho y espero sus consultas. Adiós.